quien es director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Quisiera destacar que el doctor Pedro Salmerón, entre sus libros, tiene La División del Norte, La Tierra, Los Hombres y la Historia de un Ejército del Pueblo, Los Carrancistas, La Historia Nunca Contada del Victorioso Ejército del Noreste, de 1915, y México en Guerra. Le damos la bienvenida al doctor Salmerón y escuchamos con atención su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Antes de empezar, quisiera comentarles que en colaboración con las normales, es decir, con ustedes, con los que están frente al grupo, con las asociaciones de profesores, con la Pedagógica Nacional, estamos con los mejores especialistas en enseñanza de la historia, de la normal superior, de la pedagógica, de la Universidad Nacional. Estamos empezando una tarea de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública para revisar los libros de texto de historia. Vamos a empezar con el tercer o cuarto quinto de primaria, pero lo seguiremos después con secundaria. ¿Sí? Y no imponerlo desde la visión de los historiadores académicos, sino en conjunto con los maestros. ¿Sí? Entonces, eso nada más es un aviso, ya se irán enterando. Queremos terminar este trabajo, la parte preliminar de este trabajo, hacia fin de año, pero lo iremos contando. ¿Sí? ¿A quiénes? Lo iremos platicando. ¿Con quiénes? Con ustedes. Ese es un trabajo. Ahorita ya se acercaron varios a preguntarme cosas. Ahorita, hacia el final de la plática, hacemos los contactos directos, ¿no? Bien. ¿Qué entiendo yo, que no soy especialista en enseñanza de la historia, pero que tengo hijos, un adolescente y un niño, y que me ha interesado mucho la enseñanza de la historia porque veo que para mí es un desastre del cual ustedes no tienen la culpa en lo más mínimo, porque no sé cuántos de ellos han cambiado los planes de estudio y los libros de texto, pero si a mí me los cambiaran al ritmo que lo hacen ustedes, yo me volvería loco. ¿Sí? Sin contar con varios problemas que yo veo en los libros de texto. Por ejemplo, su enciclopedismo. Quieren que los niños se aprendan todo, desde los olmecas hasta Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Y es una historia lineal y progresiva, que al final nos deja con la idea de que el mundo progresa de manera lineal y por lo tanto este es el mejor mundo posible, como dicen los liberales. Y no solo el mejor mundo posible, sino que como fracasaron las supuestas alternativas, no hay alternativas. Es una historia aburridísima, con cada vez menos horas y cada vez menos lógica, y es una historia totalmente desconectada con la realidad que enfrentan cotidianamente los niños y los profes. ¿Qué queremos hacer o qué queríamos hacer según las primeras prácticas que hemos tenido con los especialistas y los profes del grupo? Primero, tocar estas características que ya les dije, y querríamos en cuarto, quinto y sexto de primaria, a ver qué opinan ustedes, inculcar dos cosas. ¿Sí? La primera es amor a la patria. ¿Sí? Sensación de identidad, de pertenencia, pero no una patria como las que nos enseñaron a nosotros, que es una patria vinculada a lo racial, únicamente a lo mestizo de español y mexica, sino una patria que identifique sus diversidades, ¿sí? Sus diferencias, su multiplicidad, que entendamos al Estado mexicano como Estado multinacional, ¿sí? Y que nos hable también de principios vinculados a hechos que de alguna manera nos parecen ejemplares, pero dejar de verlo ejemplar en los llamados grandes personajes, que por regla general son machos y de a caballo. ¿Sí?
sino en los actores colectivos, la ejemplaridad de los 20,000 indios que empujaron al cura Hidalgo a convertir una revuelta política en una revolución social, en los 40,000 jinetes de la División del Norte, en las costureras que construyeron el sindicato 19 de septiembre, en los profesores disidentes que han mantenido la educación vinculada a lo social. ¿Sí? Y como segunda cosa, que la enseñanza de la historia esté vinculada a una clave fundamental que es el estímulo de la lectura. Es decir, que los libros de texto de historia básicamente contengan pedazos de historia narrativa, ¿sí? Que le gusten, que puedan gustar a los niños, a los papás de los niños y a los profes. ¿Sí? No que intente estudiar procesos e insuflar competencias que ni yo tengo. Los procesos en la historia crítica deben llegar con la edad crítica, la edad de la crítica, que es la adolescencia, ¿sí? En la secundaria. Eso es lo que pensamos y lo que hemos ido platicando, insisto, no como historiadores, sino como los profes. Y entonces para eso quería yo contarles un par de cosas como historiadores, un par de ejemplos de cómo puede haber dos maneras de contar la misma historia. Primero, ¿qué historia queremos? Hace pocos meses, el presidente de la Academia Mexicana de la Historia, el doctor Javier García Diego, es director del instituto, por cierto, en quien yo trabajé, nos recordó que mi maestro Álvaro Matute, quien falleció hace un par de años, mi maestro Álvaro Matute decía, cito, la historia debe ser vista con una vinculación grande hacia la ética, hacia la formación de valores. Yo creo más en la historia maestra de la vida ciceroniana que en una historia ascética. Si tiene algún sentido dedicarse a la historia, es justamente para enseñar y formar. La historia nos provee de la conciencia de valores. Si eso no funciona, la historia no sirve para nada. Dicho por dos de los historiadores más prestigiados y no precisamente de izquierda. ¿Sí? Ni Álvaro Matute ni Javier García Diego son de izquierda. ¿Sí? Eso es, pero luego suya por completo esa frase con respecto a la historia misma y sobre todo a la enseñanza de la historia. Si la historia no es maestra de la vida, si no forma valores, no nos sirve. Y al ser maestra de la vida y al enseñarnos valores, entonces sí nos vincula directamente con nuestro presente. Ya no es la enseñanza de algo que no tiene nada que ver con nosotros, sino la enseñanza de algo que somos nosotros. En ese sentido, como decía los viejos maestros historicistas de principios del siglo XX, Collingwood o Croce, ¿sí? La historia es historia del presente, ¿sí? De nuestra propia vida. Ahora bien, durante décadas, los historiadores académicos parecimos olvidarnos de esta verdad fundamental. La enseñanza de la historia en los niveles básicos se fue deteriorando. Quizá por mero deterioro, pero también porque los historiadores y los intelectuales favoritos del régimen en los últimos 30 años, creo yo que en la enseñanza de la historia la inflexión está en 1992, 92-93. Eran partidarios de acabar con la vieja historia oficial priista basada en los héroes, estos que ya les dije, los machos y a caballo, pero en su lugar construyeron una historia que parece que a propósito es aburridísima. ¿Sí? La historia priista era mala, por muchas razones. Cuando digo priismo no me refiero al periodo que gobernó el PRI de 36 a 88, para distinguirlo del periodo neoliberal que empieza en 88. La historia anterior al régimen neoliberal, la historia de aquella época priista, era mala, pero la que le siguió resultó peor y que funcionaba menos.
La otra, por lo menos, los que estudiamos en los años 70, por lo menos aprendemos una historia que nos volvió patriotas, bueno o malo, ¿sí? Por lo menos nos dio un valor y un principio de identidad, ¿sí? Los que estudiaron desde los 80 para acá, ni eso, ¿sí? Y ustedes lo saben mejor que yo. Y si lo logran es porque lo hacen ustedes como maestros por fuera y por encima de los planes de estudios y de los libros de texto. Esa llamada historia oficial priista, o mejor, que es mejor llamarla historia del libro de texto, era mala, desmovilizadora, fundada en los caudillos y los grandes hombres, pero la que la fue sustituyendo es para mí aún peor. Y me parece que igual ocurre con la difusión de la historia, que esa es nuestra tarea, la de Minerva. ¿Sí? Y desde hace años hemos denunciado no la interpretación histórica cercana a los postulados del neoliberalismo, sino la deformación interesada de los hechos, perpetrada por un grupo de publicistas interesados a quienes desde 2012 llamo, en los periódicos, falsificadores de la historia. Y me he dedicado a mostrar nombre por nombre cómo se dedican justamente a eso, a la falsificación interesada de la historia, a la deformación interesada de los hechos. Ni siquiera me meto con las interpretaciones, ¿sí? Sino la manera en que deforman interesadamente los hechos mismos, ¿sí? Y al combatir a esos falsificadores descubrí que cuando estos inventaban o refriteaban que Hidalgo era un asesino sanguinario sin ideas, que Juárez hombre de patrias, que Zapata un reaccionario o Villa un esquizofrénico, en realidad hablaban del presente, no estaban hablando de Hidalgo, ni de Juárez, ni de Zapata, ni de Villa. Porque también ellos sí se centran en los personajes, ¿sí? En los grandes hombres, ¿sí? En realidad estaban hablando del presente, ¿sí? Estaban hablando en contra de cualquier tipo de organización o movilización popular, de cualquier gobierno popular, de cualquier momento en que el pueblo o los pueblos organizados hacen suya la historia. ¿Sí? Y era curioso, les dije que yo fui nombre por nombre. Todos ellos, durante el sexenio de Peña Nieto, ¿sí? Todos ellos aprobaron, defendieron la verdad histórica sobre los 43 de Ayotzinapa. La verdad histórica esa que presentó el exprocurador, ¿cómo se llama eso? Murillo Caram. Todos ellos aplaudieron las reformas laboral, energética y educativa. Todos ellos participaron más o menos abiertamente en la campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador. Todos ellos condenaron a los maestros reprimidos violentamente en Nochistlán, ¿sí? De manera sistemática. Todos y cada uno de ellos en los periódicos. Sí, todos tenían una clarísima posición política, ¿sí? Todos ellos formaban parte de las campañas de odio contra el magisterio disidente. Y después de ver qué es lo que han hecho, qué es lo que querríamos hacer nosotros. Hace casi 7 años, 500 historiadores académicos firmamos un pequeño grupo, lo redactamos y luego lo pusimos a la consideración de muchos colegas que hicieron correcciones y lo firmaron, un documento al que le llamamos la historia que necesitamos para el país que queremos. Y ahí planteamos qué es lo que querríamos nosotros, en qué aspectos querríamos nosotros que el Estado interviniera en la historia, ¿sí? En la investigación, la difusión, la docencia de la historia. Entendiendo, por ejemplo, que no querríamos bajo ninguna circunstancia que el Estado dirigiera la investigación de la historia debe ser autónoma y libre, que no querríamos bajo ninguna circunstancia que se construyera una nueva historia oficial. Queremos una historia en la que se debatan las distintas posiciones y queremos que también así sean los libros de texto, ¿sí? Y queríamos que el Estado participara
en dos responsabilidades puntuales. ¿Sí? Primero, la construcción de una cultura cívica que evoque procesos y momentos relacionados con los valores de un Estado liberal, democrático, laico, incluyente y tolerante, y que busque preservar su propia existencia, la integridad de su territorio, su soberanía y su organización como un Estado de Derecho. Si quieren, luego les paso el documento. Y dos, el replanteamiento de la enseñanza de la historia en los niveles básico y medio para hacerla, la enseñanza de la historia, el fundamento de una ciudadanía comprometida, autónoma, crítica y plural, la que se requiere para la construcción de un futuro más justo y más igualitario. ¿Sí? Y eso es lo que queremos con este grupo de historiadores trabajar con ustedes, los maestros, si ustedes están de acuerdo. Bien, les cuento la historia. Este es el planteamiento que empezaremos a discutir con ustedes. Ahora les cuento la historia. ¿Cómo se cuentan de dos maneras la historia y ambas ciertas? Cuando los falsificadores de la historia hablan del hidalgo, asesinos sin ideas, no se están inventando nada. No se lo inventaron ellos, no es original de ellos. Esta versión de Hidalgo viene originalmente de dos pensadores muy inteligentes del siglo XIX, ¿sí?, que vieron con sus propios ojos los hechos. ¿Sí? Dos guanajuatenses, yo soy guanajuatense también, así que ni modo. Dos guanajuatenses a los que les tocó a sus 19 años el uno, 17 el otro, ver pasar así la bautizaron ellos, la horda de Hidalgo. Lucas Alamán Escalada y José María Luis Mora. ¿Sí? El doctor Mora y don Lucas Alamán. ¿Sí? Y ellos son los que cuentan la historia según la cual, ¿sí?, particularmente Alamán, pero también Mora, según la cual Hidalgo pasó por el Bajío destruyendo, matando, incendiando, quemando, violando, y destruyó la economía de la Nueva España y nos sumergió, ¿sí?, en 50 o 60 años de estancamiento económico al destruir el fundamento de la economía de la Nueva España. Y además ni siquiera sabía qué quería. ¿Sí? Y luego ya digo modelos que sí tenían ideas, ¿no? Pero Hidalgo ya había destruido todo. ¿Sí? Algunos dicen que no fue Hidalgo, que la culpa de Hidalgo fue hacer algo que nunca se debe hacer en un país como este, que es quitarle el freno a la plebe, a la canalla, a los indios. Porque cuando se le quita el freno a la plebe, a la canalla, a los indios, a los léperos, estos solo saben destruir. Y que eso fue lo que hizo Hidalgo. ¿Sí? ¿Es falso? No, no es falso del todo. Hay partes que son falsas. Por ejemplo, la de que Hidalgo estaba lleno de ideas es falso de toda falsedad. Pero es falso que Hidalgo y las gentes que iban con él destruyeron, quemaron, mataron y violaron. No, no es falso. Es falso que destruyeron el eje de la economía novohispana. No, no es falso. Entonces tienen razón estos falsificadores de la historia cuando cuentan así la historia. No, no la tienen, porque se quedan en la superficie en la que quieren quedarse, y porque hay otra forma de contar. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que destruyó? ¿Qué es lo que destruyeron muy particularmente durante los primeros 12 días, del 16 de septiembre que salen de Dolores al 28 de septiembre que toman la Alhóndiga y matan a todos los que estaban en la Alhóndiga?
en estos 12 días, ¿sí? Que van de Dolores a San Miguel, a Chimacuero, Celaya, Irapuato, Guanajuato, ¿sí? ¿Qué destruyeron, ¿sí?, en esos 12 días? Y entonces hay que hacer una investigación seria del modelo político, económico y social que privaba en eso que llamamos la Nueva España, ¿sí?, y muy particularmente el Bajío. Y encontramos, con base en viejos libros como los de Enrique Florescano y David Brady, pero sobre todo en dos libros magníficos que acaban de aparecer, que nos explican cómo funciona la sociedad y la economía de la Nueva España, el libro de John Tutino y el libro de Antonio García de León, uno centrado en el Bajío y el otro en el eje México-Veracruz. Encontramos que esa gran riqueza aparente que en la superficie hasta arriba, que se cree Alejandro von Humboldt y que se creen los criones optimistas del siglo XVIII, ¿sí?, está fundada en un solo producto, o en dos: la plata principalmente y el oro como producto secundario. En un solo producto que mantiene, ¿sí?, una economía mundo basada en el comercio a larga distancia, metalizado, que se hace a través de la plata y del oro. Y que la extracción de la plata en la Nueva España, que provee más de la mitad de la plata circulante en el mundo, se hace mediante un mecanismo económico que es el siguiente: la dualidad mina-hacienda. El real de minas en el que se produce la plata y la hacienda que alimenta a las ciudades, particularmente las ciudades griegas. Y en el Bajío esta dualidad tenía una forma particular que se reproduce en muchos otros lugares del norte del país. Las haciendas son trabajadas por indios laboríos, como se le llama al indio que no vive en comunidad. Por lo tanto, tiene todas las desventajas de ser indio, ¿sí?, la minoridad legal, la discriminación racial, ¿sí?, etc. Y ninguna de las aparentes ventajas, que básicamente es una: la protección de la comunidad. Y como son indios, tienen que pagar el tributo. Y mediante el tributo, este impuesto especial solo para indios y castas, el gobierno les extrae todo el excedente, ¿sí?, toda la producción excedente, lo que resulta en que cada vez que hay una mala cosecha, lo cual en el Bajío ocurre un promedio de cada 6 años, ¿sí?, cada vez que hay una mala cosecha, se desata una hambruna que mata en promedio al 80% de los niños menores de 5 años. ¿Sí? Lo repito. Cada 5 años se morían el 80% de los niños de hambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen excedente. No pueden enfrentar una mala cosecha. ¿Sí? Por todo el excedente se les han quitado. Y el otro complemento es la mina. Voy a hacer un paréntesis y les voy a contar una vieja historia. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes la conocen, seguramente muchos la conocen. Esta vieja historia es la historia de Teseo y el Minotauro, que en realidad debería ser la de Ariadna y el Minotauro, porque la heroína es Ariadna y Teseo es un soquete. ¿Sí? La historia es la siguiente. En Creta vivía un monstruo mitológico llamado Minotauro en el fondo de un laberinto, y ese monstruo mitológico se alimentaba de carne humana. Y entonces los pueblos de Grecia, sometidos al poderío de Creta, tenían que aportar cada tanto, y depende de cada pueblo, 5 hombres, 5 donceles y 5 doncellas para que se les comiera el Minotauro. Y cada año tenían que volver a matar más carne para que el Minotauro se alimentara. Hasta que el valiente Teseo va y mata al Minotauro, ¿no? Esa historia ya lo voy a leer a ustedes. ¿Sí? Cierro el paréntesis. En las leyendas de Guanajuato, de Parral, de Santa Eulalia, ¿sí?, de Santa Rosalía, de Santa Bárbara, de todos los grandes reales negros del norte, las leyendas populares
cuentan siempre que en el fondo de la mina hay un monstruo que come carne humana. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, los arqueólogos encontraron que en efecto en Creta había un laberinto, el Palacio de Nosos, y que Minotauro era el título del rey de Creta, y que en efecto parte del tributo que había que pagarle al tirano de Creta era en brazos, ¿sí? En fuerza de trabajo, que nunca regresaba a sus pueblos. ¿Sí? El Minotauro se los había comido. En la mina pasaba lo mismo. ¿Sí? El promedio de vida de un trabajador esclavizado en las minas, esclavizado porque nadie en su sano juicio va a trabajar en la mina por su propia voluntad. ¿Sí? El promedio de vida de un trabajador esclavizado al llegar a la mina era de 2 años y medio a 3 años. ¿Qué significa eso? Que al cabo de 2 años y medio había que pepenar otro para echarlo a la mina para que se lo comiera el monstruo que vive en el fondo de la mina. ¿Sí? Es el modelo sobre el que está basado la riqueza de la plata y en el que viven el 90% de los pobladores del Bajío. ¿Sí? ¿Escucharon bien? El 90%. Pero hay algo más. En 1810 este modelo económico está en profunda crisis. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta, de 1790 a 1810 ocurrió una cosa que se llama revolución industrial. Y entonces el capitalismo mercantilista basado en el comercio a larga distancia de la plata se acaba y es sustituido por el arranque de la era industrial. Y la plata se deprecia casi 10 veces entre 1790 y 1820. Pero además España pierde su flota de guerra y no tiene cómo poner Nueva España la plata en el mercado mundial. Entonces, esa economía ya estaba en crisis irreversible y no se habían dado cuenta. Creían que eran las cosas de las guerras las que la pusieron en crisis. No era así. Entonces, no es Hidalgo el que destruye esa economía, es el ritmo mundial de la economía. ¿Sí? La salida de la plata como producto fundamental del mercado mundial. Y estaba en crisis irreversible, terminal. ¿Sí? Y eso es lo que no nos han contado. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de las causas de la independencia, hablan de Napoleón Bonaparte y de Fernando VII, que si los criollos llegaron a ocupar cargos públicos, y no de estas cosas que les estoy contando: la hambruna causada por el tributo y la esclavitud. Y cuando empieza una revolución, los revolucionarios, y no hablo de los líderes, hablo de los de a pie que toman la decisión colectiva de sumarse a la revolución, individual y colectiva, puede que no sepan muy bien qué quieren. Lo dice Trotsky en la introducción de su gran historia de la Revolución Rusa. Pero saben con absoluta precisión qué es lo que no quieren. Y eso que no quieren se puede reducir a 2 o 3 palabras. Y en este caso está clarísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que no quieren y por qué se suman 20, 30, 40, 50 mil indios, mulatas, castas, campesinos, ¿sí?, a esta revolución? No quieren esclavitud y no quieren tributo. Así de fácil. E Hidalgo los entiende perfectamente. Los primeros decretos de Hidalgo son para derogar la esclavitud y los tributos. Entonces, ¿qué destruye Hidalgo? ¿Qué destruye la gente que va con Hidalgo? ¿Sí? Cuando llegan a San Miguel y los sacaron de sorpresa, ¿sí?, matan a todos los gachupines, donde gachupín no significa español étnicamente, sino partidario del gobierno. Y, odio decirlo, pero es la verdad, violan a todas las gachupines. ¿Qué queman? Van quemando las casas grandes de las haciendas. Si un día ven ustedes a la SEP y recorren el patio de trabajo de Diego Rivera, vean qué significa simbólicamente el incendio de la casa grande de la hacienda. Ahí está, dicho con absoluta claridad por Diego Rivera. Queman la casa grande de la hacienda, queman los ayuntamientos y los archivos, donde está consignado quién es tributario y cuánto debe, y abren las cárceles y el cura Hidalgo, cura a fin de cuentas, les dice: hijos míos, señalándose aquí hacia Ciudad de México, hijos míos, su justicia no es nuestra justicia. ¿Pero quiénes están presos? Pues los narcomenudistas, algo cierto, ¿no?
los que pagan los tributos. ¿Sí? Los que no pagan los tributos. ¿Hay algún asesino? Sí, sí. Básicamente los que no pagan los tributos. ¿Sí? Eso es lo que destruye Hidalgo. Y lo destruye de manera irreversible. Cuando en 1821 un militar profundamente conservador y vinculado a las élites oligárquicas de la Nueva España da un golpe de Estado para consumar la independencia, eso no tiene vuelta atrás. Y este militar conservador no puede dar vuelta atrás a las tres cosas que han ganado Hidalgo y Morelos: el fin de la esclavitud, el fin de los tributos y la igualdad de la ley. ¿Y saben qué? A lo mejor ni quiere, para que no hablemos demasiado mal de Iturbide. No puede, yo creo que ni quiere. A eso no se le da marcha atrás. Y los viajeros extranjeros que pasan por el Bajío en las décadas de 1830, 40 y 50 dejan la descripción de un país, de una región, de rancheros, pequeños propietarios o pequeños hacendados, de a caballo, libres, sin hambrunas. Ya no hay hambrunas en el Bajío, porque trabajan para ellos mismos. Que luego se generaron otros problemas, sí, pero los problemas que ellos enfrentaron los resolvieron. ¿Sí? Luego metían otros problemas distintos que obligarían a otra revolución, en la que, por cierto, esos rancheros del Bajío, aunque no lo crean, aunque ellos parezcan tan conservadores, fueron uno de los ejes centrales de los ejércitos del Partido Liberal en la lucha contra los conservadores y contra los franceses. ¿Sí? ¿Cómo vamos a contar la historia? ¿Quién va a ser el personaje? ¿Quién nos la cuenta? La queremos ver desde la perspectiva de Lucas Alarmán, un señorito, hoy les dicen fifí, ¿verdad? Un fifí de Guanajuato, hijo de prósperos mineros, que no murió con sus primos y sus amigos porque su mamá lo escondió debajo de la cama, porque lo que a él le tocaba, como a todos los gachotines, era morir en la góndiga. ¿Sí? Desde esa perspectiva, o desde la perspectiva de aquellos indios laboríos que se convirtieron en mexicanos rancheros. ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué valores queremos difundir a través de la historia? ¿Y quiénes son los héroes con todos sus defectos y sin negar realidades, como el hecho de que San Miguel violaron? Después ya no, porque ya no los esperaban hasta Guanajuato, ¿sí? Y de que pues mataban a mucha gente, ¿no? O sea, sin negar esas realidades. ¿Sí? ¿Qué historia queremos contar? ¿Qué valores queremos difundir? Nos lo llevamos a tarea, ¿no?